Hola amigas, amigos, les saluda Jaime Ordóñez en otro programa de la Noche Abierta que producimos acá desde de la Universidad de Costa Rica, de Canal 15, Canal UCR. Me acompaña mi colega y coanfitriona María José Iglesias. María José, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de tener a don Welmer hoy para hablar un tema tan importante para todos los costarricenses. Tenemos hoy a don Welmer Ramos. Don Welmer es economista, graduado con posgrados acá en la Universidad de Costa Rica, fue asesor del Banco Central de Costa Rica un buen número de años, fue ministro de Economía de la administración anterior y hoy es diputado de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo está, don Welmer? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, vamos a ver, hemos traído a don Welmer por uno de los datos, María José y queridos televidentes, que más nos asustan a los costarricenses. Los costarricenses tienen deudas por 1,5 billones de colones, con B grande, billones de colones en tarjetas de crédito. Costa Rica es un país que, según información del propio Ministerio de Economía, un 70% de las tarjetas de crédito tienen tasas de interés que van desde el 40 al 59, 60%. Y sin embargo, el promedio internacional de países de la OCDE, países muy desarrollados como Francia, como Alemania, como España, establecen topes. Esos topes son del 25, 30, 35%. Detrás de esto hay una figura que es la usura y el diputado Welmer Ramos, don Welmer, ha trabajado en los últimos meses en un proyecto de ley para controlar la usura en las tarjetas de crédito. Cuéntenos de qué se trata el proyecto, don Welmer. Sí, Costa Rica, si bien tiene una ley que establece que la usura es un delito penal, y también la Convención Americana de los Derechos Humanos que firmó Costa Rica ya en el año 59 lo establece. 69, sí. Sí. No hay nadie condenado por usura en Costa Rica, a pesar de que han habido juicios en los tribunales de tasas hasta del 200% anual. Eso significa que la gente puede ser sobreendeudada a tasas muy altas y que no significa ningún delito para nadie. Pues eso ha hecho entonces que en Costa Rica se desarrolle un mercado para sobreendeudar a la gente a tasas elevadas, aprovechándose la necesidad de las personas o la ignorancia o la ligereza. Y eso está haciendo una epidemia nacional de hogares, de personas sobreendeudadas que hoy están en una cosa que se llama esclavitud financiera. Y les doy un dato de la epidemia que tenemos. En el Poder Judicial hay 746,000 casos vigentes de cobros y le cuesta al erario costarricense, a nosotros en impuestos, más de 12,000 millones hacer esos cobros. Esa gente está quedando manchada en el sistema financiero y en todo el sistema y está siendo excluida de obtener luego un crédito para lo que sea, para emprender, para vivienda, etc. Don Welmer, perdón, tal vez ahí, además de la epidemia, de la afectación personal a las personas, me gustaría que nos cuente un poco más el efecto económico, porque eso también, como decía usted, tiene un costo a nivel social para el país. Cuando las familias están hasta con un 64% de su deuda, de su ingreso comprometido con deudas, pero que no son deudas ni para emprender ni para vivienda, sino que son por gasto. Entonces, la demanda interna no tiene fuerza, la economía no tiene fuerza, porque las personas no pueden ir a los mercados a demandar bienes o a comprar activos, etc. Y entonces, por eso tenemos una economía que cada vez crece menos, máxime cuando el entorno internacional está también perdiendo fuerza. Don Welmer, volviendo a eso, ligado a lo que le preguntaba María José, hay otra estadística horrible que revisando esto ayer en la noche me encontré, y es que el salario promedio de los costarricenses, de acuerdo a la Caja Costarricense del Seguro Social, son 470,000 colones. Y las deudas que arrastran cada costarricense
es superior, es de 499.000, medio millón de colones. Y a esto por tarjetas de crédito nada más. A esto se le suman las deudas de hipotecas de casa, las deudas fiduciarias, todas las de electrodomésticos, etcétera, que las personas tienen. Quiere decir que las personas tienen deudas muy superiores a su salario en Costa Rica. Y deudas de consumo, además, como estas no de inversión. Pero mucho más. He visto estadísticas que en promedio las deudas andan por ahí de 9 millones de colones y que son en 5 entidades distintas o con 5 acreedores distintos. Casi todos ellos... Perdón, de 9 millones de colones de sí, cada persona en Costa Rica. Cada persona en Costa Rica. Y entonces, con 5 acreedores distintos a tasas de interés muy altas. Hay un término que se llama así esclavitud financiera, que yo lo quiero expresar, porque la Convención Americana de Derechos Humanos dice que la usura es una forma de explotar el hombre por el hombre, es una forma de explotación del hombre por el hombre. Es un tipo de esclavitud. Déjeme decirle, don Welmer, que la usura es considerada no solo una transgresión legal, sino un pecado desde las épocas de Santo Tomás. Santo Tomás consideraba que era uno de los principales pecados, y se lo digo para los oyentes que por un lado fluctúan entre las ideas de libertad financiera y creencias religiosas. Nehemías 5, que se lean Nehemías 5, para que vean un tratamiento en la Biblia de la usura y cómo es condenada la usura. Veamos brevemente el tema de tasas de interés, porque, don Welmer, por ahí veo, y vamos a hablar de esto en el segundo segmento, del tema del proyecto que el gobierno ha planteado de salvataje para deudores. Yo he seguido sus reflexiones en esto y me parece que hay que atacar las causas, que es las tasas de interés de las tarjetas de crédito. El promedio de los países de la OCDE, países tan importantes como España, Francia, Alemania, etcétera, es 25-30% máximo de tasa de interés de tarjetas de crédito. En esos países se considera que cualquier tasa que esté por encima de esto es usura. Pero en Costa Rica tenemos un 70% de las tarjetas de crédito que están alrededor del 50%. O sea, este es un país de usura en tarjetas de crédito. Sí, pero no solo en tarjetas. Está lo que ya ustedes decían, almacenes de electrodomésticos, en casas de empeño, en financieras, en algunos bufetes, etcétera. Se cobran tasas del 10% mensual y hay algunas que más altas, pero además de eso... Claro, un microondas que cuesta 60.000 colones, la persona termina pagando 450.000, medio millón de colones. Y don Welmer, el proyecto va dirigido a cualquier tipo de actividad financiera de estas que estamos conversando, solo a las entidades bancarias, también, por ejemplo, a un comercio que financia. A todo. Porque si uno deja aquí un portillo, por ahí se sale. Entonces la tasa tiene que ser una tasa generalizada para todo tipo de crédito, incluso el prestamista particular. ¿Cuál es la tasa que usted propone, don Welmer? Mire, la tasa que proponemos es a partir de estudios que hicieron la Escuela de Administración Pública de esta universidad, de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, la Escuela de Economía, Flaxo nos ayudó también a calcular, y la tasa anda entre el 30 y el 35% actualmente, pero es una tasa que fluctúe, que le dé una ganancia grande al que presta para que tenga incentivo de seguir prestando a todos los sectores. Para que no se vaya a contraer. Exactamente, para que no vaya a haber exclusión financiera. Déjeme decirle que aún así ya es bastante grande. Muy alta. ¿Cuánto es en estos momentos la tasa pasiva, don Welmer? La tasa pasiva en Costa Rica anda en el 5,70, 5,80. 4,5, 5%. Sí. El costo para los bancos es todavía menor, pero la tasa básica anda por ahí. Imagínese que si la tasa pasiva es del orden del 4,5, 5%, y si aceptáramos que la activa y que el costo de préstamo fuera 10 puntos por encima, 15 puntos por encima, estaríamos en 20%. Y en este caso se propone 30 o 35, que todavía es una enorme ganancia, y los bancos se oponen a eso. Desde luego, hay un lobby muy fuerte para oponerse a esto.
A mí me sorprendió lo que hizo el Banco Central, sacó un promedio de las tasas más altas, así, un promedio de las tasas más altas en consumo, y dijo que la tasa podría andar por cerca del 60%. O sea, lo que está más bien diciendo el Banco Central es que las tasas que hay ahora en tarjetas deben de subirlas. Sí, aparte, esto es paradójico. Aparte de esto, es una barbaridad, María José, esto que nos dice don Welmar, por una razón, porque un país que se vanagloria, un sistema económico de que ha tenido una inflación que no es superior al 2,5%, 3% en los últimos años, ni siquiera por esa razón se justificaría que si el promedio internacional de las tarjetas de crédito es el 28, 30%, aquí esté nuestro Banco Central diciendo que debería ser 59%, que es pura usura. ¿Cómo se explica usted esa posición, don Welmer? ¿A qué atribuye usted posturas tan diferentes de quienes plantean el proyecto y de los que han estudiado el tema y del Banco Central? Bueno, yo creo que hay un desconocimiento bárbaro, por un lado, de lo que está sucediendo. Dos, creo que no entienden qué es inclusión financiera. Inclusión financiera es tener acceso a los servicios, no al crédito. Y entonces aquí hay algunos que dicen que se le puede prestar a quien no tiene capacidad de pago, lo cual es una irresponsabilidad enorme. Si usted les permite tasas muy altas, le prestan a cualquiera. Y entonces, desde esa perspectiva, creo que hay errores conceptuales de fondo muy grandes. Y el otro asunto, usted es muy diplomático, don Welmer, pero como diputado, pero por eso es que yo creo que la autoridad, voy a decir esto, los regulados han tomado al regulador. Y entonces vamos a entrarle a ese tema de fondo después del corte. Nos dicen que tenemos que ir a un corte en La Noche Abierta y volvemos con ustedes en un minuto en este interesantísimo debate. Bueno, estamos de regreso en La Noche Abierta con Jaime Ordóñez, un programa más hablando sobre temas de actualidad desde todas las perspectivas. Aquí todos los criterios caben, hablando con don Welmer Ramos sobre el proyecto que regula la usura. Nos decía don Welmer, antes de irnos al corte, que los regulados han tomado al regulador. Una frase fuerte y que quisiéramos que nos elabore un poco más esa percepción. Esto se da mucho en creer que quien sabe de un tema es exactamente las personas que están metidas en ese negocio. Y entonces muchas veces se cree que la experiencia que se tiene en banca es buena para que esas personas accedan a ser parte de los reguladores de la banca. Y entonces a veces se dan intereses que son propios del sistema y se dejan por fuera los intereses de la sociedad. Y esto pasa en muchos sectores, no solo en el sector financiero. Lo que quiere decir usted con esto, don Welmer, es que los expertos que llaman a cubrir esos puestos, en realidad son expertos con intereses muy directos y que forman parte de los lobbies económicos, bancarios y financieros que sacan ventaja de estas tarjetas de crédito. Por eso estamos... Digámoslo, sí, sin pelos en la lengua. Así es, y por eso estamos presentando un proyecto para eliminar las puertas giratorias. Eso se llaman puertas giratorias. Soy regulador, paso a una entidad que antes era regulada y sigue dando vuelta. Eso ocurre aquí en Costa Rica. ¿Hay un proyecto de ley en ese sentido? Sí, ya vamos a presentar un proyecto de ley en ese sentido, porque esto no puede seguir sucediendo aquí, ni en la ARECEP, ni en otros entes, que la ARECEP tiene una barbaridad. Dice que, nada más me salgo un poquito de esto, que para que una persona llegue a un puesto de intendente y demás, tiene que venir o de los regulados o de la misma ARECEP, porque tiene que tener 5 años de experiencia. Entonces eso se llaman puertas giratorias. En muchos países de la OCDE, y sobre todo se lo digo a los televidentes, porque somos un país que quiere entrar a la OCDE, se prohíbe que una persona que estuvo en el sector privado tenga que esperar 8 años para volver al sector público, para que no se den esas cooptaciones de intereses del mundo privado al sector público. Eso depende de los países escandinavos, etcétera, prohibiendo eso. Pero volvamos al punto. Entonces, lo que le preguntaba a María José, su proyecto va dirigido
a fijar una tasa fija de interés, que por encima de esa tasa Un no se tope. pueda, un tope, ¿verdad? Que por encima de esa tasa no se pueda prestar no únicamente en tarjetas de crédito, sino en créditos de carácter fiduciario, de carácter prendario, de carácter... De consumo, de de la consumo, moto, de etcétera. apaguitos, Todos. de tele, todo. El proyecto lo que pretende es muy sencillo. Con la solo- responsabilidad penal que establece el Código Penal para Sí. el caso Para de la la usura. Sí. Ahí no estamos Entonces, ¿sabe? metiendo... Me parece muy bien. No estamos metiendo ningún tipo de penalización más de la que ya existe, lo único que estamos fijando es el parámetro. Un parámetro que se ajuste de acuerdo a las condiciones de la economía y que tenga un margen suficiente para que... Déjeme hacerle la incentivar. pregunta que los defensores de que no haya límite o de que existan límites, topes del 59, 60%, que se ha venido diciendo, el argumento que alegan. Dicen, no, es que si bajamos la tasa de interés, sacamos a una serie de posibles clientes del mercado. Porque son clientes, en el fondo lo que están diciendo, hay clientes que son buena paga y otros que son mala paga, entonces tenemos que manejar tasas lo suficientemente abiertas. Sí. Detrás de eso hay una falacia, don Welmer. A ver, cuéntenos. ¿Estaría de acuerdo o no? Para sumar, porque yo tengo una pregunta un poco en ese sentido y nos responde de un solo. Usted decía eso, pues que de alguna manera hay que incentivar el crecimiento económico porque esta situación tiene un poco deprimido pues esa clase media endeudada. Entonces pienso yo que tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? También en el manejo de esas tasas de interés, de manera que no se deprime una población ni a la otra, bajo el argumento que plantea Jaime de quienes financian, de decir, si usted no me deja manejar las tasas que yo requiero, que yo calculo, entonces no puedo prestar. Mire, aquí hay un problema seriosísimo. Lo que están diciendo algunos es, si usted me deja cobrar tasas elevadísimas, entonces yo le presto a todo mundo, sin ningún riesgo moral de que no tenga capacidad de pago la persona. Porque en lo que yo recolecto en general, voy a recolectar lo suficiente para resarcirme de las pérdidas. Pero esto tiene falacias de por medio. Prestarle dinero a quien no tiene capacidad de pago y más bien endeudarlo es porque hicieron... En primer lugar es hacerle un daño. Es hacerle un daño. Lo va a manchar en el sistema financiero y casi que para siempre aquí en Costa Rica. En segundo lugar es inmoral socialmente. Es inmoral sacarle una tasa de este nivel, ¿verdad? Dos, está afectando a todos los otros que podrían tener tasas más bajas. Tres, Y que hay se un pueden negocio de por medio que a ese que no tiene capacidad de pago le prestan porque tiene dos fiadores o tiene un activo que se lo van a quitar. Los fiadores, porque la deuda, vamos a ver, la morosidad la convirtieron en un negocio. Esos dos fiadores, cuando tengan que pagar, no van a pagar la deuda original, van a pagar una deuda con los intereses capitalizados y con todos los otros gastos los legales gastos. y demás. Entonces les echan una carga encima a tasa de usura también a ellos. O van por el bien que dejó hipotecado, que se lo van a llevar por un 20% del valor. Entonces esto es inmoral desde toda perspectiva. Cuando ponemos una tasa, que es una tasa aceptable, como lo hacen todos los países de la OCDE, todos los países de la OCDE tienen tasas techo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora sí es decirle a los bancos, ustedes tienen que ser responsables con quién les presta, no solo a los bancos, a todos los que están prestando en esto. Don Así Welmer, es. usted hablaba ahora, bueno, en esto que está conversando, que de alguna manera, tanto la situación actual como algunas perspectivas o proyectos terminan castigando o afectando a los buenos deudores por los malos deudores o por la gente que no tiene capacidad de pago. ¿Qué opina del proyecto de salvamento que comentó ahora Jaime? Termina afectando a los malos deudores, perdón, a los buenos deudores. Y a los malos también. Y a los malos Y a los también. malos Y a los también, malos que lo que también no porque tienen los es meten en capacidad una de pago. trampa financiera de la cual no salen el resto de su vida. Pero otro asunto. A lo que hoy es el proyecto de salvamento que ¿Cuánto pretende... están quedando? Esa pregunta que le hace María José me parece muy importante. El gobierno ha salido a anunciar con bombos y platillos que va a hacer un plan de salvamento de deudores con una educación financiera, etcétera. Y es un proyecto que a mí me ha llamado la atención porque no ataca las causas del problema y las causas de esos endeudamientos salvajes de muchos de los ciudadanos de este país tienen que ver por esas altísimas tasas de interés. ¿Qué opinión tiene usted de ese proyecto del Poder Ejecutivo, don Welmer? Primero voy a decir las cosas buenas que tiene. Uno es una sola central de información financiera donde tengan que reportar
todos los que conceden crédito, almacenes de electrodomésticos y demás. 2, le da un poco más de capacidad a los bancos del Estado para obtener patrimonio y poder gestionarse un poco mejor. 3, pretende un tema de educación financiera. Pero, pero todo lo que usted me está diciendo no es crear una burocracia más del Estado, don Welmer, para hacer esas funciones, en lugar de atender la causa, que es bajar las tasas de interés. Desde luego, pero sí tiene unas cosas en las que no estoy de acuerdo yo. Que los bancos del Estado vayan a comprar las deudas de los agiotistas, de los usureros, y que la refinancien ellos, me parece una barbaridad. Eso es echarle un riesgo enorme a los bancos, es limpiarle carteras malas a usureros, privados. Usureros, no solo bancos y pero dígame una y cosa, demás. ¿no sería entonces que estamos comprometiendo, ese proyecto está comprometiendo los bancos del Estado para salvarle la plana a los bancos privados y a los... Además es una visión paternalista, de salvar a todo el mundo, a los bancos, a los deudores, a todo el mundo, como dice Jaime, sin atender las causas? Yo creo que sí. Y lo digo así, yo creo que sí. Desde el primer momento lo critiqué, pero... Mire, lo felicito por su valentía, siendo usted diputado del partido oficialista, que lo diga abiertamente. No, porque yo soy más amigo de la verdad que de cualquiera. María José, hay un tema adicional, don Welmer, que yo quisiera decirle. El otro día yo tengo una costumbre, y es que siempre que puedo los domingos voy a la Feria del Agricultor de Zapote, que me encanta, es un lugar, yo disfruto muchísimo, ahí está lo que queda de la vieja Costa Rica. Me encuentro de que no solo es crédito de consumo, sino que hay mucho agricultor que ante la falla de la famosa banca de segundo piso de los préstamos para desarrollo, tienen que financiarse mes a mes con tarjetas de crédito. Es decir, mucho de nuestro sector agrícola, productivo, etcétera, tiene que pagar esas tasas de interés del 40, 45, 50%. Sí. ¿Usted tiene eso dentro de su...? Sí, desde luego. Todo eso lo frenaríamos y lo bajaríamos por lo menos de manera significativa con este proyecto, pero yo quería decir algunas incongruencias que tiene el proyecto del gobierno. Uno es que le obliga a los bancos a financiar, a los bancos del Estado, las deudas a la tasa básica más 5,5 puntos. Eso quiere decir que a un 11% sería negocio financiar las deudas en Costa Rica, y ahí pone muy claro cuál debería ser una tasa normal para estas personas. Pero por el otro lado sale un ente del gobierno, que es el Banco Central, diciendo que la tasa debe ser 57, bueno, 60. Quiere decir que entonces hay una incongruencia enorme. Por un lado, el gobierno dice que el costo razonable del crédito activo debería ser 10%. 11, sí. 11%, y por otro lado el Banco Central dice que debería ser 59%. Hay una contradicción. Pero enorme. Y si el Banco Central estuvo en hacer este plan, en la elaboración de este plan, entonces sí que tiene una incongruencia enorme. ¿Cómo los bancos del Estado sí pueden financiar al 11 y ser viable, deudas malas, y cómo es que no puede, que la tasa tiene que ser el 50 y resto? Entonces, don Welmer, esas incongruencias tenemos aquí un problema, y es que en la televisión los minutos duran como 30 segundos, siempre lo decimos María José y yo, y se nos ha ido el tiempo del programa, al cual esto ha sido interesantísimo, ¿no? María José, no sé qué opinas. Así es, claro, Welmer, interesante. Definitivamente habría que hacer como 3 programas más de esto, y además del otro proyecto que nos mencionó. Pero lo haremos, don Welmer. Esta va a ser la primera de varias invitaciones que va a tener usted aquí a La Noche Abierta, porque nos interesa mucho discutir con los costarricenses, con los televidentes, estos interesantísimos temas. Fue un gusto estar para María José Iglesias y para un servidor, Jaime Ordóñez, con el diputado Welmer Ramos discutiendo este importante tema. Un gusto estar con usted. El gusto es mío. Muchas gracias, don Welmer. Hasta luego y nos vemos en una semana.